Hola, soy el padre Rodrigo Fernández, misionero en Perú. Leemos el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Cristo nos ha pedido que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Pero ¿cómo comportarnos con los que no están con nosotros? ¿Cómo comportarnos con los no cristianos, con los no católicos y con los que sí han recibido el bautismo, pero que ahora no aceptan las enseñanzas de la Iglesia en su totalidad? La respuesta nos la da el Catecismo y San Agustín. En primer lugar, hay que amarlos como Cristo los ama, sobre todo. Y en segundo lugar, celebrar aquello en lo que sí están con nosotros, para que, en tercer lugar, rechacemos luego los errores que no les permiten estar en comunión total con Cristo y su iglesia. Veamos el Evangelio. El apóstol San Juan le cuenta al maestro que encontraron a una persona que expulsaba demonios en nombre de Cristo, pero que se lo prohibieron ya que no estaba con ellos, no era parte del grupo de los discípulos. Como buen hijo del trueno, San Juan apóstol pensaba que había hecho algo muy bueno, fruto de su celo por el Evangelio de Cristo. Sin embargo, el mismo Cristo lo reprende, diciéndole que no se lo han debido prohibir, ya que el que no está contra nosotros está con nosotros, les dice. Bueno, hay que aclarar bien este pasaje porque podría entenderse que cualquier persona, sin importar su religión, denominación cristiana, secta o incluso si es ateo, estaría en la unidad de la Iglesia Católica, con tal que no la ataque. O en otras palabras, no importa que no seas católico, que seas pro-choice o pro-ideologías, con tal que haya fraternidad, está todo bien. Y es justamente lo contrario. Pensando que hacemos bien a la Iglesia de este modo, estaríamos destruyendo su verdadera unidad bajo un disfraz de falsa armonía. Porque en este caso ya no importaría ni el credo que nos enseñaron los apóstoles, ni los sacramentos, ni el sacerdocio, que son los vínculos de unidad que indica el catecismo en el punto 815. Aún más, la misma Santísima Trinidad quedaría postergada. Recordemos que la Iglesia es una por tres razones: por su origen, por su fundador y por su alma, dice el catecismo en el número 813. Es decir, la unidad de la Iglesia se fundamenta en la unidad de la Santísima Trinidad, se fundamenta en Jesucristo, que nos unió en un mismo cuerpo por su cruz, y se fundamenta en el Espíritu Santo, que habita en los creyentes y los une a Cristo. Entonces, si no consideramos esto, estaríamos buscando una unidad meramente humana, no sobrenatural. Equivaldría a decir: no importa el Evangelio de Cristo, ni su deseo de fundar una iglesia, ni su cruz. Entonces, ¿a qué se refiere el que no está contra nosotros? Bueno, aquí Cristo está hablando en primer lugar de la unidad que tiene con sus apóstoles cuando dice nosotros, ya que son verdaderamente uno. Por eso dirá también: el que os acoge, a mí me acoge, en Mateo 10:40. Y por otro lado, al decir no está contra nosotros, se refiere a aquellos que no son parte de esa unidad total que tienen Él y los suyos, pero que su actuar en ese punto concreto no está contra lo que enseña la Iglesia o Cristo. Por ejemplo, en este caso, expulsar demonios en nombre de Cristo. ¿Y cómo se entiende lo que sigue? Está con nosotros. Para evitar las amenazas contra la unidad que hemos mencionado antes, hay que seguir la explicación de San Agustín, que nos explica muy bien esto, muy claramente. Él dice que el verdadero significado es que, por un lado, alguien no está con Cristo en aquellas cosas que son contrarias a la enseñanza de Cristo, pero que sí está con Cristo en aquellas cosas que son acorde a las enseñanzas de Cristo. Por eso, el maestro les llamó la atención a los discípulos diciéndoles que no se lo prohíban el expulsar demonios en su nombre, porque ellos estaban prohibiéndole hacer aquello en lo que sí estaba con Cristo, el expulsar demonios en su nombre. O sea, estaban prohibiéndoles obrar en aquello que era según la verdad del Evangelio.
pero que más bien debían reprenderle en aquello que estaba en error. ¿Y qué cosa sería? No unirse totalmente a Cristo, no tener plena comunión con Él. Termina San Agustín diciendo: así es como obra la Iglesia Católica, no reprobando en los herejes lo que tienen de común con ella, sino lo que de ella les separa, o bien alguna doctrina que sea contraria a la paz y a la verdad, en lo cual están contra nosotros. Por lo tanto, ¿cómo debemos comportarnos entonces con los que no están con nosotros? Admitiendo lo que es acorde a la enseñanza de Cristo, es decir, la Sagrada Escritura, la tradición, el magisterio de siempre y la sana doctrina. Y en lo que no es acorde a esta enseñanza, llamar a la verdadera unidad. Y para esto debemos tener claros los verdaderos fundamentos y vínculos de la unidad, que no son humanos, como decíamos, sino divinos. Y para esto les recomiendo leer y meditar el Catecismo del número 813 al 822. Una aplicación bien concreta. En nuestra familia, probablemente, no todos aceptan el Evangelio o la doctrina de la Iglesia en su totalidad. Usualmente caen en esto los hijos jóvenes, digamos, millennials en adelante, ya adoctrinados por la ideología progresista. Y es común que la división con los padres o el rechazo de la doctrina de la Iglesia se den en los siguientes temas. Puede ser en cuanto a la vida humana, o sea, que estén a favor del aborto o la eutanasia, moral sexual, estando a favor de la mal llamada educación sexual integral, por ejemplo, o no estén de acuerdo en la necesidad de los sacramentos. Sin embargo, sí están de acuerdo en la importancia del amor verdadero, en la justicia con los más necesitados y el buscar la propia perfección. Si queremos buscar la verdadera unidad, entonces veamos los puntos que son acordes a la doctrina católica y desde ahí partamos. Recordemos que para buscar la unidad de la Iglesia o la unidad de la familia, de la Iglesia doméstica, es necesario buscarla en la verdad, comenzando por rezar mucho, especialmente los que estamos llamados a seguir a Cristo más de cerca, pidiendo por la Iglesia, así como los papás y mamás pidiendo por sus hijos, a rezar mucho. Sobre todo hay que buscar tener una vida de gracia para ser realmente de Cristo y obrar según su sagrado corazón. Como decía Orígenes, donde hay pecados, allí hay desunión, cismas, herejías, discusiones. Pero donde hay virtud, allí hay unión, de donde resultaba que todos los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. Pidamos a la Santísima Virgen estar unidos en Cristo, que seamos verdaderamente de Cristo, para que Cristo esté reinando en nuestra familia, en la iglesia y en la sociedad. Dios los bendiga.